están acompañándome, porque seguramente la nota que voy a hacer desde el living de acá de esta casa de Canal 5, de televisión pública, les va a interesar a todos. Gente grande y gente chica, porque tiene que ver con la historia de los partidos políticos aquí en el Uruguay. Y que como todos somos seres políticos, a unos más y a otros menos nos interesa saber. Y pienso que fundamentalmente a los jóvenes, bueno, les va a encantar, siempre y cuando este tema les siga interesando. Y no solamente que es la historia de los partidos políticos, sino también de las elecciones que han habido aquí en el Uruguay. Qué tema, ¿no? Yo pienso que es un trabajo tremendamente sesudo, difícil, pues lo han hecho dos periodistas, pero miren, que tienen una carrera increíble en esto de contar, de opinar y de saber cosas de nuestro país. Me estoy refiriendo a Nelson Fernández y a Hugo Machín. En lo que hace a Nelson Fernández, que es el invitado de esta tarde, mire, tal vez bastaría con que yo le contara que es el director de la parte periódica, de periodismo de Nuevo Siglo. Canal al que en lo personal yo me afilio. Y si usted no está afiliado a ningún otro cable, hágalo ahí, porque va a tener, ¿cómo le voy a decir? Toda la información de todo lo que acontece aquí en nuestro país en materia política, también en materia ecológica, en otros tantos temas, en temas de la cultura y todo. Pero en lo que hace al periodismo político, mire, no tiene a nadie comparación. Les contaré también que Nelson Fernández fue director del informativo Subrayado. Les voy a contar también que fue director de Búsqueda, columnista del Observador, que escribe para el exterior ya que es corresponsal de 2 o 3 agencias, que ya ha escrito 3 libros. Pero mire, de todo eso y mucho más, porque mucho más dice su propio currículum, voy a hablar con él. Se llama Nelson Fernández y lleva más de 30 años en el periodismo aquí en nuestro país, habiendo estado en todos los medios, escritos, televisados, radiales, y acá están viendo ustedes la tapa de este libro del que habremos de hablar, sobre las divisas, ideas y los partidos. Y ya nos anuncian que es el tomo 1. Y sí, porque mire, es tan apasionante que uno dice, ¿dónde está? Yo ya quiero leer el tomo 2. Pero hoy vamos a hablar del tomo 1, porque tal vez usted todavía no lo tiene en su casa. Ya está en todas las librerías y mire, capaz que ya están saliendo otras ediciones, porque es francamente uno de esos libros atrapantes. Ahora les voy a mostrar a ustedes, como les prometí la semana pasada, ya estoy con la ropa de Oscar Álvarez. La colección de Media Estación en invierno. Viene mucho el combinado. Se abandona un poco los tonos lisos para combinar las telas. A veces en colores pálidos, como es en este caso. Otras veces no tanto. Oscar Álvarez by Analía Arigón, y a partir de este momento el pequeño corte que tiene nuestro espacio al comienzo y luego todo el tiempo para Nelson Fernández. Bueno, ya estoy aquí en el living con este hombre que es periodista, parece que desde que nació, porque tus años son pocos, en realidad, para llevar más de 30 y pico de años en el periodismo. Y has estado por todos los huecos en donde está el periodismo, ¿no? Sí. Integrando incluso
asociaciones internacionales. Sí, sí. Antes que nada, Juliet, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Y no te lo digo cumplido, realmente es un honor estar contigo. La verdad que lo siento así, ¿viste? Para mí es un orgullo que me hayas dicho que sí, que venías acá. No, y terminemos de tirarnos flores. No, pero te lo digo, ¿sabes por qué? Porque uno, digo, de la misma forma que me apasiona la historia de la política, de los partidos políticos, también me apasiona la historia de los medios, ¿no? Y vos hoy estás en este programa, que es uno de los espacios culturales, de difusión cultural por excelencia, y por suerte se han ido generando otros, porque durante mucho tiempo estuviste en solitario, ¿no? También con algunos colegas que buscaban esos espacios, pero realmente tengo una admiración por lo que es tu carrera, por lo que es tu presente hoy, y que reflejo de toda una carrera como la de varias mujeres y hombres que hicieron los medios, ¿no? Los que vinimos tuvimos cuestiones cada vez más fáciles, ¿no? Para trabajar. Pero yo que soy también, viste, que ya tengo muchos años, a veces a los jóvenes les digo, mirá que antes era muy difícil trabajar con los recursos que había. Y bueno, y este es un libro que es fruto del trabajo de periodista. Decías, empezaste de niño. O sea, es que es cierto, el otro día estaba repasando, hace algunos días era el cumpleaños de mi padre, que falleció hace algunos años, y mi padre estuvo en los medios, ¿no? Entonces estaba repasando sus notas que están guardadas. ¿Cómo se llama tu papá? No, se llama León Fernández. Estuvo en radio, ¿En dónde estuvo? en radio y en diarios. Pero no. ¿Estuvo en el Diario de la Mañana? No, estuvo en otros medios porque hacía muchos años, ¿no? Digo, después abandonó lo que era el periodismo. Cuando yo nací ya no estaba en el periodismo, ¿no? O sea, pero guardó los recortes que él tenía de sus artículos. Obviamente de la radio no hay nada, ¿no? De su experiencia en radios, cuando la radio era impresionante lo que era el boom de la radio, no existía FM, por supuesto, ¿no? Pero me inculcó, o sea, sin decirme, ¿no? que me metiera en el periodismo, pero además porque en casa, que era una familia trabajadora, se compraban 2 diarios por día, ¿no? El diario de la noche que lo traía el diario y se pagaba a fin de mes. Exacto. Y de mañana él siempre compraba un diario distinto de todos los que había para comprar cada día de la semana un diario distinto, ¿no? Y se escuchaban los informativos, y se veían los noticieros de televisión, y se veían los programas periodísticos. Que fueron inyectando de a poquito el gusto por saber qué pasa aquí y en otros lugares del mundo, sin duda, ¿no? Así que ahí digo, hay un poco de todo eso, ¿no? Y después además la satisfacción de hacer este trabajo con Hugo Machín, un periodista que es excelente, que es un periodista de esos que yo digo, hoy en las redacciones faltan los maestros con experiencia que puedan transmitir, ¿viste? Determinados conocimientos, y con esto apuntamos, dijimos, a ver, tenemos que darle las herramientas a los jóvenes para que cuando hagan periodismo político sepan y entiendan que las cosas no son por casualidad, que los grupos políticos no se llaman así porque se llaman, que los números de listas no tienen, que hay una continuidad histórica, ¿viste? Y bueno, yo aprendí mucho. Los enfrentamientos no son solo de ahora, sino que fueron de siempre, que las escisiones y las reagrupaciones siempre ocurrió, ¿verdad? Exactamente, y nos propusimos eso con un criterio de aporte modesto de un trabajo que sabíamos que iba a llevar años, ¿no? de investigación, pero además diciendo, vamos a escribir un libro de historia, pero sin ser historiadores y sin posar de historiadores. Sí, sino bueno, eso fue lo que me pasó, pero también tiene mucho de historia, porque tiene la precisión del dato. A diferencia de otros libros que se han escrito y que tienen mucho de periodismo, pero que tienen una parte ficcionada, cuando no saben qué es lo que ocurrió en determinadas circunstancias. Claro. Mirá, nosotros acá nos propusimos, Julia, justamente hacer un libro que cuente bien la historia de los partidos, que identifique a todos los partidos, porque cuando uno mira, realmente encontrás alguna... Uruguay tuvo una enorme cantidad de partidos políticos. Y uno dice, bueno, pero eran partidos que... ¿Cuántos votos sacaban? Sacaban pocos, pero era gente que se juntaba, que invertía dinero de su familia, que invertía tiempo en hacer algo que no era por un objetivo más que de mostrar una idea, por ejemplo. Y de aportar algo. Y de aportar algo al país. De aportar algo, no esperar que le fuera redituable. Entonces valía la pena decir de recogerlos y presentarlos ahí en la lista de partidos, poniendo la escasa cantidad de votos que tuvieron. Hubo partidos que se presentaban y tenían menos votos de los que había de candidatos. O sea, claro, ¿no? Claro. Pero, bueno, hay algún caso muy especial, lo ponemos ahí, el partido que tuvo menos votos en la historia tuvo un voto.
Claro, pero en la lista había 20, ¿no? Pero bueno, pero entonces ponemos todos los partidos que existieron en la historia. Y siempre decíamos, se nos puede quedar alguno. Después ponemos todos los movimientos internos de los partidos. Porque es una vida muy rica. A veces la gente habla de los políticos. A mí no me gusta hablar de los políticos. Digo, no, los dirigentes. Pues los políticos, si bien no está mal dicho, suena a veces como despectivo, ¿viste? Sí, peyorativo, ¿verdad? Sí, y a veces se juzga entonces que la corrupción, bueno, corrupción hay en todos los ámbitos y la corrupción es un defecto y una excepción. Pero la verdad que uno cuando mira y ves, ¿viste? Cuando viene alguien del exterior valora mucho más, dice, pero ¿cómo? Fulano, que fue así, puede andar por la calle así, puede ser. Esta es la casa de Mengano. Uno ve que hay presidentes, por ejemplo, que murieron en una situación de una pobreza increíble. Oscar Gestido, por ejemplo, hablando con periodistas que fueron a hacer la nota, la camita que tenía, la cama que tenía, cuando fueron a hacerle la nota y la primera dama estaba barriendo la vereda, como... Y no lo hacía ni para hacer... Demagógicamente, no, porque era su natural. El hombre no cobraba el... Digo, menciono el caso Gestido, pero son muchos. Digo, dirigentes políticos o dirigentes sindicales. A veces me ha pasado hablar con empresarios e inversores de otro lado, que decían, tuvieron que hablar y decían, vamos, pero vamos a la casa, vamos a hablar, vamos a esto. Y uno, yo me acuerdo una vez, un día le dijo uno, yo te voy a llevar a la casa para que veas. Dijo, ¿acá vive? Ah, no, pues si es el presidente del sindicato, tiene tanto en mi país, esto sería otra cosa. Bueno, porque Uruguay tiene rasgos propios. Y el nombre del libro vino como conclusión, no lo pusimos como, viste, vamos a escribir un libro que se llame Una democracia única. No, el libro se iba a llamar Historia, los partidos, no sabíamos el nombre. Cuando empezamos a unir encontramos una serie de rasgos que dijimos, Uruguay tiene una democracia única. Pero si tú me permitís, nada más que te voy a interrumpir ahora, ¿no? Estoy hablando de más. Hoy, mirando cómo está el mundo, las cosas que están sucediendo en el mundo, porque el mundo está en guerra, seamos francos, no entró todavía la tercera guerra, pero hay grandes parcelas en donde todos los días mueren cientos de personas, y no son precisamente integrantes de ejércitos, ¿no? Este no es el mundo con el que soñamos los de la generación del 70, que va, ¿no? Y bueno, entonces digo, este país sigue siendo único. Habrán opiniones diversas, antagónicas, si se quiere, pero hay peligro, ¿verdad?, en la calle. La seguridad, la inseguridad se está notando mucho más en estos años que en otros. De todas maneras, basta hacer una miradita ya por el mundo para darse cuenta que es también un país único. Pero hablame ahora de la democracia única. Bueno, lo de la democracia única es porque empezamos a ver una serie de rasgos al hacer los capítulos, porque Hugo Machín se casó con una hermosa colombiana, se fue a vivir a Medellín, un lugar lindísimo. Se nos ocurrió, esto fue todo un proceso largo, entonces no era un libro escrito a 4 manos que vamos escribiendo, sino hicimos un plan y una estructura, entonces, tal capítulo lo escribe uno, tal capítulo lo... Entonces, cuando empezamos a ver una serie de factores que demostraban que Uruguay tenía una democracia única. Tienen los partidos más viejos del mundo, viendo un sistema tomando los 3 principales partidos y viendo la edad de los partidos. Es un país donde la cantidad de votaciones supera a otros. Donde no solo votaciones, sino el pueblo es votador. Porque uno puede decir, bueno, pero el voto es obligatorio, la gente puede votar en blanco o anular en blanco. No, la amplia mayoría se expresa. Hay una enorme cantidad de consultas populares sobre temas distintos. Totalmente. Donde se respeta el resultado. Sí. Hay una convivencia política que no se puede dar en otro lado. Nosotros, por ejemplo, ponemos una foto que está tomada de presidencia. Uno dice, es una foto. Hace un año. Decime la de los presidentes. Los presidentes. Sí. Bueno, pocas veces cierran se debe 35 años, Julia, 35 años de democracia continua, con presidentes donde hay un colorado socialdemócrata, un colorado liberal, un nacionalista liberal, un frente amplista de izquierda moderada, socialismo moderado, un frente amplista que viene de la guerrilla de Tupamaro, todos en una mesa, hablando del futuro. Yo sé que mucha gente a Tabaré Vázquez lo criticó por decir, convoca a los expresidentes, en realidad tiene que convocar a los líderes de ahora. Es otra discusión eso. Ese es otro tema. Es otra discusión. El tema es que esos presidentes podían sentarse y podían sentarse a hablar de futuro. ¿Cuál es la salida? En otros lados eso es imposible de recrear. Solo decís, bueno, pero estamos comparando con lo peor. Bueno, pues son rasgos. Empezás a ver la prolongación de los partidos, que demuestra que hay un sistema estable.
la cantidad de acuerdos políticos, porque muchas veces se habla del pacto. Bueno, los acuerdos políticos es la base de la política. Claro. No hay que verlo como algo Claro. despectivo. El tema es si es un acuerdo por un fin para el país, Pero ¿no? Digo, obvio. bueno. Lo que decía la cantidad de votación. La Constitución, que es la ley máxima en Uruguay solo se puede cambiar por voto popular. Eso a veces nos genera algún problema, porque hay alguna modificación que habría que hacer y es muy engorroso el tema del plebiscito, claro. y riesgoso, porque bueno, pero es una garantía, solo se puede cambiar. Tal es así que hasta la dictadura también tuvo rasgos distintos, y cuando empezó a hacerle parches a la Constitución, hacía algo que era actos institucionales, se le Sí. llamaba, o decretos constitucionales. Cuando quiso hacer una reforma grande, no se le ocurrió hacerla así como cualquier dictador, ¿Qué va? sino hizo una reforma y le sometió a plebiscito. Y perdió, y respetó el resultado. Hasta en eso. Cosa incomprensible para el resto del mundo. El acto, para el resto del por supuesto, mundo. es difícil encontrar así antes. El acto político que se realizó el 27 de noviembre de 1983, un acto en el cual en el estrado, con el reclamo Sí, de por una democracia, vos tú estuviste, sin exclusiones, estaban sentados representantes de todos los partidos políticos, de todo el espectro, de derecha a izquierda, pero estaba Pereira Reverber, que era un hombre Exacto. pachequista, que había sido secuestrado Sí. por el MLN Sí. Tupamaros en 2 ocasiones, y dirigentes de grupos afines a los Tupamaros y al Partido Comunista, todos. ¿viste? Todos juntos. Ese acto, los actos del 1 de mayo, con una gremial de sindicatos única, o sea, hay varios rasgos, yo no voy a insistir, que están detallados ahí, pero que hacen una democracia única. Y después hay cuestiones que son increíbles, que nosotros más o menos la conocíamos, pero cuando lo pusimos a investigar, vimos que era más fuerte lo que... Es el caso, por ejemplo, de la familia Valle y Herrera. Ah, sí. Uno dice, los Valle, los Herrera, todo. Pero ¿desde cuándo a cuándo? Claro, cuando empezás a armar el árbol genealógico, te encontrás con algo que es brutal. En el caso de los Valle, la historia arranca en diciembre de 1799. 1799 de diciembre. Un Valle, que es José Valle Carrió, que se toma un barco propio para salir de España y venir a estas tierras, y llega a Montevideo y se instala, y pasa a ser un comerciante, pasa a ser un actor social de relevancia en la Montevideo colonial, ¿no? Ese hombre pelea contra las invasiones inglesas y dirige el Hospital de Caridad, o sea, tiene un cargo público alto para la sociedad de esa época. Y eso es la época de la colonia. Tiene un hijo, que es Lorenzo Valle, y uno, como fue presidente en 1868, Sí. muchas veces se arrancaba la historia ahí, pero No. es ministro de guerra, de defensa en la época de la Guerra Grande. Es uno de los que está en la fundación del Partido Colorado. Es el que tiene que llevar a Rivera a echarlo del país. Exacto. Y va a echar al que había sido su caudillo. Es presidente en una época de crisis. El hijo de Valle Carrió, Lorenzo Valle. Ese hombre que es presidente en un momento especial para ordenar el país, tiene un hijo que es José Valle Ordóñez. Dios mío. 2 veces presidente, uno de los principales estadistas de Sudamérica. Ese hombre tiene 3 hijos, tiene varios hijos, pero tiene 3 que se meten en política, y tiene un sobrino, o sea, hijo y nieto también de Lorenzo Valle, que pasa a vivir en su familia porque pierde el padre, que es un hijo político, que después es presidente también de la República, Luis Valle Berre. Línea directa de sangre. Luis Valle Berre tiene un hijo que es Jorge Valle. Y hoy en el Senado hay un senador, José Amorín Valle, que también es descendencia directa. Tiene esa raíz. Pero vos mirás, si es una descendencia vertical, ¿no? Pero no por orden, no es una dinastía donde ordena. No es nepotismo. No. Acá muere Luis Valle Berre, y a Jorge Valle, el grupo de la 15, lo ve, este joven lo quiere desplazar. Más Y bien. él va a forzar una elección interna y gana. O sea, cada uno se tuvo que ganar en su momento y tuvo grandes batallas. Y en el caso de los Herrera, también, porque uno va a ver de dónde arranca la historia. Bueno, cuando empezamos... O sea que tenés una familia que atraviesa toda la historia del país, desde antes de que se fundara hasta ahora, ¿no? Es decir, ese es un caso único en el mundo, ni los Kennedy, no, ninguno. Bueno, pero no solo tenés uno, tenés 2, porque en el caso de los Herrera es igual. Arranca en la colonia un funcionario Herrera que lo mandan de Buenos Aires a hacerse cargo de la finanza en Montevideo, no es cargo de ministro, pero cargo importante. Estamos hablando de 1700 y pico, la época de la colonia, ahí está todo detallado, todos los cargos. Tiene varios hijos, pero tiene una hija que se casa con el varón de la Laguna, o sea que pasa a ser la primera dama de Montevideo cuando esta era la provincia cisplatina. Claro. El casamiento es una gran fiesta frente a la Plaza Matriz, en la catedral. Los casa Damaso Antonio Larrañaga, nada menos. Y esa mujer, mientras estaba ahí, su hermano es de los que lucha por la independencia del Uruguay contra Brasil, y es fundador del Partido Blanco, y es ministro y es legislador, y ese Luis de Herrera, Basavilbaso, tiene un hijo que es Juan José Herrera,
que está en el siguiente gobierno blanco y que es fundador del Partido Nacional y que es ministro y legislador. Y ese tiene un hijo, que es Luis Alberto Herrera, que es el que lleva a los blancos después de 90 años al gobierno en 1958. Y Luis Alberto Herrera tiene una hija que tiene un hijo, que es Luis Lacalle Herrera, que lleva a los blancos al otro gobierno blanco en 1990, y este tiene 3 hijos, uno de los cuales es senador de la República y uno de los principales líderes de la oposición. Línea directa de sangre, pero que cada uno tuvo que batallar pero claro, para ganarse su lugar. Claro, no es que el rey dejó al... ¿viste? No. Y eso en una democracia que es muy competitiva, porque hay que recordar que Lacalle Pou gana la candidatura desafiando a Larrañaga en una votación bastante muy especial, reñida. muy reñida. Entonces vos tenés eso, no era un solo caso de una familia que encontrás así, era único en el mundo, y tenés 2. ¿no? Y después lo mismo en la historia de la izquierda. La experiencia del Frente Amplio es la experiencia de izquierda desde el punto de vista político más exitosa que se conoce, porque frentes de izquierda se arman en muchos países, pero ninguno tuvo lo que tuvo Uruguay, donde se logra juntar al Partido Comunista con el Partido Demócrata Cristiano. Exacto. Con 2 hombres políticos brillantes, como eran Ronda de Arizmendi y Juan Pablo Terra, más Michelini, más el Partido Socialista, o sea, un montón de grupos, pero digo, comunistas y demócratas cristianos, y votan bajo el lema PS, en una experiencia que lo hacen, y no es una alianza electoral puntual, la experiencia de cómo se conformó coalición, movimiento, congreso. ¿Y cuántos intentos hubo anteriormente, incluso entre los propios movimientos de izquierda, claro, ¿no? De acumular votos, claro, pero y que que no no podían. Siempre les salía bien. Que en no el año, siempre les salía fíjate bien. que el Frente Amplio nace formalmente en el 71, pero en el año 62, que fueron los primeros intentos de frente, claro, no se ponen de acuerdo el Partido Comunista con el Partido Socialista y arme cada uno un frente. Es verdad. Uno hace la Unión Popular con la lista exacto. 4190 y otro hace el Fidel con la lista 1001, que el Fidel era aprovechar el nombre de Fidel Castro con un acrónimo que era Frente Izquierda de Liberación. Entonces, es un proceso largo, lo de los sindicatos, lo de las primeras, pero el proceso de unificación, de unidad de la izquierda y la llegada del gobierno es un proceso político asombroso del cual no encontrás casos así en el mundo. Entonces vos tenés varios hechos que están contados ahí. Y después, digo, claro, hay hasta cosas anecdóticas, ¿no? De partidos muy especiales, pero ¿no? claro, sí, de pequeños partidos, con distintas historias y que además uno es más interesante que el otro. Todo. ¿no? Mira, nosotros, por ejemplo, yo que sé, veíamos, pues después había muchas leyendas, pero después había que ir al documento y encontrarlo, ¿no? Lo mismo en el tomo 2, que están todas las votaciones, todo el plebiscito, todo lo que... ¿Cómo como el tomo 2? ¿El tomo 2 ya está en la calle? No. El tomo 2 va a salir, va a estar pronto para cuando sea la Feria del Libro. ¿Ahora, para este año? Sí, este año. Este año va a estar el tomo 2. Entonces ustedes no se lo pueden perder a esto, para tenerlo bien fresquito. Pero incluso aquella gente que sabe muchas de las cosas que ahora nos está contando Nelson Fernández, pero que tiene algunas dudas sobre algunas llegadas, o cómo se armó, o por qué la 14 y por qué la 15 del Partido Colorado siempre estuvieron enfrentados. Ahí está, ¿verdad?, contado todo eso. Sería interesantísimo que ustedes tuvieran este libro en su casa. Le voy a decir una cosa, uno se lo va a ir sacando de la mano al otro, porque apenas empiece a opinar, pero ¿cómo no? Porque yo tenía otra versión, ¿no? No, y además tenés hasta... sumamente interesante, Nelson. Hay cuestiones que hay varios... yo no quiero usar tu espacio, Julián. No. La verdad que yo me he encontrado con respuestas de gente que me decía, yo no sabía cómo se había formado el Uruguay. Y encontré... No sé, nunca me imaginé que la Constitución del 30 iba a arrancar con esa referencia religiosa, porque claro, la separación de la Iglesia se dio en 1917, ¿no? Muchos me decían, pero ¿conseguiste el partido de Tortorelli? Aquel, no, el de las canillas. De las canillas que abría y salía leche. Bueno, ponemos el partido de Tortorelli, cuántas veces votó, con qué lista, cómo fue, cuántos votos tuvo. La fórmula era con su esposa, que se llamaba Anatolia Manrupe de Tortorelli. ¿No? Y él era Domingo Tortorelli. Entonces, hay muchas cosas que son llamativas y que están contadas. Una gran contribución han hecho ustedes, Nelson Fernández y Hugo Machín, allá a la distancia, te estoy saludando, Hugo, y me alegro enormemente de este libro. Y a ustedes simplemente decirles que en 7 días los estaré esperando a la hora de Periscopio. Y
Dentro de 7 días no va a estar Nelson Fernández, pero ustedes estén atentos. Yo voy a tratar de invitar a alguien que tenga la misma convocatoria que el señor. Y bueno, tienen que estar ahí pendientes, porque en cualquier momento, otra vez, Nelson Fernández, con tanto gusto. Buena semana.